La sabiduría que no viene de la tierra. Si deseas crecer en la sabiduría de Dios y entender las señales que Él ha enviado a tu vida, suscríbete ahora al canal Sabiduría Divina. Aquí encontrarás dirección espiritual, respuestas bíblicas y mensajes que fortalecerán tu fe. No ignores este llamado. Dios puede estar usando justamente este video para responder a algo que has pedido en oración. La sabiduría que viene de Dios no es como la sabiduría del mundo. No se conquista por mérito humano, ni se memoriza en libros. Es revelada espiritualmente a los que buscan con sinceridad, temor y humildad. Por eso, incluso dentro de la iglesia, muchos no logran entender lo que Dios está diciendo. Escuchan la predicación, leen la Biblia, cantan alabanzas, pero siguen espiritualmente confundidos. En este estudio profundo descubrirás por qué sucede esto, y principalmente cómo romper ese bloqueo espiritual que te ha impedido oír la voz de Dios con claridad. Prepara tu corazón. Lo que vas a oír a continuación no es solo conocimiento, es dirección del cielo. Una dirección que puede cambiar completamente la forma en que caminas con Dios. La sabiduría que no viene de la tierra. La sabiduría de Dios no es un concepto, es una presencia. Y cuando entra en la vida de alguien, todo cambia. Pero la mayoría de las personas pasan toda su vida sin tocar esa sabiduría, incluso asistiendo a la iglesia, incluso leyendo la Biblia. Y eso sucede porque están tratando de acceder a una realidad espiritual con llaves humanas. Vivimos en una generación que confunde conocimiento con sabiduría. Las redes sociales están llenas de frases hechas, videos motivacionales, enseñanzas rápidas y fórmulas para una vida mejor. Pero nada de eso sustituye la sabiduría de Dios, porque la sabiduría del cielo no solo enseña, transforma, revela, expone el corazón y guía los pasos, incluso en medio del caos. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es tomar decisiones equivocadas, incluso siendo cristiano? ¿Cuántas veces has actuado con buenas intenciones, pero luego te diste cuenta de que te habías desviado completamente? ¿Cuántas veces creíste estar escuchando la voz de Dios, pero en realidad solo era tu corazón gritando más fuerte? Eso sucede porque sin la sabiduría de Dios, incluso la fe se vuelve vulnerable. Es posible creer en Dios, amar a Dios y aún así vivir espiritualmente confundido, porque la fe sin discernimiento es como una vela encendida en medio de un vendaval. La llama existe, pero no se mantiene firme. La Biblia nos enseña en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo es una promesa, pero también es una clave. Muestra que la sabiduría de Dios está disponible, pero debe ser buscada. No invade, responde a un clamor sincero. Y tal vez en este mismo momento Dios esté respondiendo a tu clamor. Has estado pidiendo entendimiento, te has preguntado por qué las cosas no tienen sentido espiritualmente, has sentido un vacío incluso en medio de las oraciones. Entonces, detente y escucha. Dios no está en silencio. Él te está enseñando a escuchar de otra manera, porque la sabiduría de Dios no grita, susurra. Y ese susurro solo es percibido por corazones que han aprendido a silenciar el ruido del mundo. El problema es que muchos quieren la sabiduría de Dios, pero no quieren el proceso. Quieren escuchar la voz del Señor, pero no quieren pasar por el desierto. Quieren revelaciones, pero no están dispuestos a renunciar a su propia razón. Y aquí está el secreto. La sabiduría de Dios no se revela a los que solo buscan respuestas, sino a los que buscan relación. Puedes haber leído decenas de libros cristianos, visto cientos de predicaciones, anotado mensajes poderosos,
Pero si no tienes intimidad con el Espíritu Santo, seguirás confundido, porque la sabiduría divina no se absorbe, se revela, y solo se revela a quien permanece. Jesús dijo en Juan 15:4, «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí». La sabiduría es fruto de la permanencia. Solo empiezas a entender los pensamientos de Dios cuando decides permanecer en Él, incluso sin entender nada, incluso cuando la oración parece seca, incluso cuando el silencio de Dios parece incomprensible. Esta es la clave que pocos quieren usar. Permanecer incluso sin respuestas. Y aquí tal vez digas, pero yo ya oro, ya ayuno, ya leo la palabra. ¿Por qué todavía no oigo la voz de Dios? La respuesta puede estar en tu enfoque. ¿Estás buscando sabiduría para acercarte a Dios? ¿O estás tratando de acercarte a Dios para obtener sabiduría? Hay una diferencia sutil, pero poderosa. Dios no es un oráculo, no es una fuente de datos espirituales. Él es Padre, y como Padre, desea comunión antes que cualquier instrucción. La sabiduría de Dios comienza cuando dejamos de usar la fe como herramienta y empezamos a usarla como puente. Salomón entendió esto cuando pidió sabiduría. En lugar de pedir riquezas, victorias o fama, pidió discernimiento para gobernar con justicia. Y por eso Dios le dio todo lo que no pidió. Primera Reyes 3:11-12 dice, «Y le dijo Dios, por cuanto has pedido esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste entendimiento para discernir lo justo. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido». Salomón no pidió sabiduría para su propio beneficio. Pidió sabiduría para servir mejor. Y aquí hay otra verdad. La sabiduría de Dios no viene para inflar el ego, sino para capacitar al siervo. Si tu corazón está abierto a esta verdad, declara en los comentarios con fe, «Señor, quiero tu sabiduría para vivir conforme a tu voluntad». Cuando declaras esto, no estás solo interactuando con el video, estás dando un paso espiritual. Estás activando fe, humildad y disposición para escuchar de una nueva manera. Tal vez el motivo por el cual no oyes claramente la voz de Dios no sea falta de espiritualidad. Tal vez sea exceso de ruido de opiniones, de distracciones, de emociones no tratadas, de heridas no sanadas. La sabiduría de Dios nos enseña que para oír es necesario callar. Salmos 46:10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No es en el grito de la angustia que escuchamos la voz del Padre, sino en el silencio de la confianza. Y en ese silencio, Dios revela sabiduría que confunde al mundo. La sabiduría del mundo dice, «Vence con fuerza». La sabiduría de Dios dice, «Mi gracia te basta». La sabiduría del mundo dice, «Haz que las cosas sucedan». La sabiduría de Dios dice, «Espera mi tiempo». La sabiduría del mundo dice, «Tú sabes lo que es mejor para ti». La sabiduría de Dios dice, «Confía en mí con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento». La sabiduría de Dios es contracultural y por eso es preciosa. Tomando decisiones en el centro de la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios no es solo para discernir lo correcto de lo incorrecto o lo verdadero de lo falso. Existe para algo aún más profundo, alinearnos con el centro de la voluntad de Dios en cada decisión de la vida. Muchas personas piensan que sabiduría es tener conocimiento, pero el conocimiento puede almacenarse en la mente, mientras que la sabiduría transforma el corazón. Moldea nuestra forma de vivir, elegir, esperar y reaccionar. La vida cristiana está hecha de decisiones, y cada elección que hacemos tiene
un impacto eterno. Por eso, el deseo del cielo no es solo que sepas la Biblia, es que vivas guiado por la sabiduría que viene del cielo. Pero, ¿cómo tomar decisiones según esa sabiduría? La palabra nos responde en Proverbios 3, 5, 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la base de una vida guiada por Dios. Confianza plena, reconocimiento constante, rendición voluntaria. Mira, el versículo no dice, reconócelo solo en los grandes momentos. Dice, en todos tus caminos. Y aquí está el punto que transforma. Dios quiere participar en cada una de tus decisiones. Desde lo que publicas en Internet hasta con quién te casas. Desde la elección de un trabajo hasta cómo reaccionas en una discusión. Desde cómo usas tu tiempo hasta cómo manejas tus finanzas. Nada es demasiado pequeño para Dios, porque el Padre no es un consultor de emergencia. Él es Señor, Señor de tu camino, Señor de tus elecciones, Señor de tu corazón. Pero la pregunta sigue, ¿cómo saber si estoy tomando decisiones según la voluntad de Dios? La respuesta comienza con una actitud interior. Sumisión. Es imposible andar en sabiduría sin aprender a rendir el control. Si quieres tomar decisiones con sabiduría, primero debes aprender a decir, Señor, no quiero lo que me agrada, quiero lo que te agrada. Esa simple oración cambia el rumbo de toda una vida, porque quita el control de nuestras manos y lo entrega en las manos del Padre. Jesús nos dio ese ejemplo en Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aun siendo hijo de Dios, sometió sus decisiones a la voluntad del Padre. Y si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? ¿Has estado consultando a Dios antes de decidir? ¿O has tomado decisiones y solo después le has pedido que las bendiga? Esa es la diferencia entre andar con sabiduría o seguir solo los impulsos. La Biblia también nos muestra señales de que una decisión viene de Dios, y esas señales son como faros espirituales que guían nuestros pasos. Veamos 3 de ellas. Paz interior. En Colosenses 3:15 leemos, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios es como un árbitro en nuestro interior. Confirma cuando estamos en el camino correcto y nos inquieta cuando estamos por errar. ¿Cuántas veces has sentido paz al tomar una decisión, incluso sin saber lo que vendría después? ¿Y cuántas veces, aun con todo pareciendo bien, algo dentro de ti decía, no vayas? Ese es el Espíritu de Dios guiándote a través de la paz, alineación con la palabra. Dios nunca te dirigirá a algo que contradiga las Escrituras, nunca. Sí, la decisión te aleja de la santidad, del amor, de la verdad y de la obediencia. No es de Dios. La palabra es el filtro. Y como dice Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres saber si debes seguir por un camino? Abre la Biblia. Deja que la palabra hable más fuerte que tu ansiedad. Consejo de personas espirituales. La sabiduría también se manifiesta a través de consejos. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Pero atención, consejeros espirituales, personas que aman a Dios, conocen la Biblia y tienen frutos de madurez. Dios puede usar la boca de alguien para alertarte, confirmarte o redirigirte. No te cierres al consejo, pero elige bien de quién vas a escuchar. Ahora piensa conmigo. ¿Cuántas decisiones equivocadas has tomado por impulso? ¿Cuántas veces dejaste que la emoción decidiera por ti? ¿Cuántas veces escuchaste a tu alma gritar e ignoraste la voz suave del Espíritu?
La sabiduría nos enseña que esperar es mejor que errar. El tiempo de Dios nunca es apresurado. Él se complace en confirmar lo que es suyo, pero exige que nuestro corazón esté listo para obedecer, incluso si el camino parece más largo. Una de las mayores pruebas de sabiduría es saber esperar con fe. Muchas decisiones precipitadas son fruto de la ansiedad. Y la ansiedad es la prisa de un corazón que aún no ha aprendido a confiar plenamente. Filipenses 4:6-7 nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. ¿Necesitas esa paz? Entonces detente, ora, pregunta, espera. Tal vez en este mismo momento estés ante una decisión importante y sientas el peso de elegir bien. ¿Sabes lo que debes hacer ahora? Cierra los ojos, aquieta el alma y di: Señor, no quiero seguir mi corazón, quiero seguir tu voz. Escribe esto en los comentarios como una oración pública. Yo elijo decidir según la sabiduría de Dios. Esa declaración simple puede ser el comienzo de un nuevo tiempo. Un tiempo en el que ya no te pierdes en caminos confusos, sino que sigues firme, paso a paso, guiado por la mano del Padre. Recuerda algo: la voluntad de Dios no es confusa. Puede requerir fe, puede pedir paciencia, puede involucrar renuncia, pero siempre trae paz, siempre trae seguridad, siempre produce frutos de vida. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Estás listo para vivir esa voluntad? Entonces permite que la sabiduría de Dios moldee tus elecciones. Cada decisión puede ser un altar o un atajo, un altar donde te rindes y adoras, o un atajo que te aleja de la ruta divina. Sé como Jesús, elige el altar. Y observa bien, no necesitas tener todas las respuestas. Solo la sabiduría se revela en la obediencia. La sabiduría divina no se demuestra solo por lo que sabemos, sino por lo que obedecemos. De hecho, la sabiduría sin obediencia es solo información religiosa. Dios no está buscando personas que acumulen conocimiento bíblico, sino hijos que escuchen su voz y pongan en práctica lo que Él dice. Jesús fue muy claro sobre esto en Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escuchar sin practicar es como construir sobre la arena. Aparentemente es más fácil, más rápido, más conveniente, pero cuando venga la tormenta, y vendrá, solo permanecerá en pie quien haya fundamentado su vida en la obediencia. ¿Lo entiendes? La obediencia es el terreno donde la sabiduría echa raíces. Es en el simple sí, Señor, que la revelación de Dios se materializa en la vida real. Hay muchos que viven escuchando palabras poderosas, mensajes fuertes, estudios profundos, pero permanecen espiritualmente paralizados. ¿Por qué? Porque no obedecen, porque reciben con los oídos, pero no acogen con el corazón. Santiago, el hermano de Jesús, nos advierte sobre esto en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sí, es posible engañarse a uno mismo. Es posible creer que estás creciendo espiritualmente, cuando en realidad solo te estás volviendo un espectador de la fe. Alguien que asiste a la palabra, pero no la vive. Dios no nos llamó para ser audiencia, sino discípulos. Y discípulo no es quien solo oye, sino quien sigue. La sabiduría de Dios te conduce a la práctica de la verdad. Confronta el orgullo, exige acción, pide renuncia,
pero a cambio te establece sobre una roca inquebrantable. ¿Has pensado cuántas bendiciones no se manifiestan por falta de obediencia? El mismo Jesús dijo en Juan 14:23, «El que me ama, mi palabra guardará». ¿Quieres crecer en sabiduría divina? Entonces obedece. ¿Quieres recibir más dirección del cielo? Obedece la última palabra que Dios te dio. Muchas veces oramos por una nueva revelación, una nueva promesa, una nueva respuesta, pero olvidamos que Dios no nos dará el siguiente paso mientras no seamos fieles al anterior. Es como un padre que entrega un mapa a su hijo. Pero el hijo, en lugar de seguir la ruta, quiere atajos, caminos más fáciles. El padre, entonces, no entrega el resto de las instrucciones hasta que el hijo vuelva al punto correcto. Dios es así. No revela el siguiente escalón si aún estás resistiendo el anterior. Su sabiduría no es para curiosidad, es para obediencia y más. La obediencia libera bendiciones. Eso es lo que promete la palabra en Deuteronomio 28, 1, 2. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Lo ves? Las bendiciones alcanzan a los que obedecen. No es necesario correr tras ellas. Es necesario caminar con fidelidad. Tal vez estés buscando provisión, sanidad, dirección, paz, pero todo eso está ligado a la actitud de tu corazón frente a la palabra de Dios. La Biblia es viva, sí, pero solo se vuelve transformadora cuando es obedecida. Algunas personas dicen, pero no tengo ganas de obedecer. La verdad es que la obediencia espiritual no nace del sentimiento, sino de la decisión. Obedecer es un acto de fe. Es mirar a Dios y decir, no entiendo todo, pero confío. No lo veo todo, pero me rindo. No lo siento todo, pero elijo seguirte. ¿Quieres más sabiduría para vivir bien? Entonces comienza con este paso simple. Decide obedecer lo que Dios ya te dijo. Recuerda el ejemplo de Abraham. Dios le ordenó salir de su tierra y de su parentela e ir a un lugar que aún no conocía. Y Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Eso es sabiduría en acción. Obedecer incluso sin mapa, confiar incluso sin garantías, creer incluso sin ver el final del camino. La sabiduría de Dios se revela en ese tipo de fe obediente. No es una fe pasiva que solo espera, es una fe que camina. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es obedecer cuando todo tiene sentido? Pero la verdadera prueba de sabiduría es obedecer cuando parece que no lo tiene, cuando perdonar parece injusto, cuando esperar parece demasiado largo, cuando renunciar parece una locura. Pero es en esos momentos que el cielo está probando la madurez de tu fe. Es cuando obedeces en el dolor, en el silencio y en la duda, que Dios ve que puede confiar más en ti. ¿Quieres ser sabio? Entonces, perdona, incluso cuando tu corazón diga que no. Espera, incluso cuando tu carne clame por prisa. Ama, incluso cuando el otro no lo merezca. Anda en santidad, incluso cuando el mundo entero se entregue al pecado. Esa es la sabiduría que el mundo no entiende, pero que el cielo honra. Ahora escribe en los comentarios con fe y decisión. Señor, yo elijo obedecer tu palabra. Escríbelo como un compromiso público. Decláralo como alguien que está cansado de solo oír y ahora desea vivir la verdad. Puedes fallar en el camino, pero cuando tu corazón desea obedecer, el Espíritu Santo te corrige, te guía, te restaura. La sabiduría de Dios nunca te alejará de la obediencia. Por el contrario, te atraerá de vuelta al centro de la voluntad del Padre. Y cuando vives en ese lugar, algo poderoso sucede. Empiezas a notar que las decisiones se vuelven más claras, que la paz
se vuelve constante, que la ansiedad disminuye, que la fe aumenta y que la presencia de Dios se vuelve más real que nunca. La sabiduría es una semilla y la obediencia es el suelo donde crece, pero es necesario regarla todos los días con oración, lectura de la palabra y entrega total. Hoy, Dios te está llamando a dejar la superficialidad y sumergirte más profundo, a dejar de solo ver mensajes y empezar a vivir cada palabra, a dejar de ser un oyente distraído y convertirte en un discípulo decidido. Esa decisión está en tus manos. La sabiduría de Dios nos protege del engaño. Vivimos en un mundo lleno de voces. Están por todas partes, en las redes sociales, en las conversaciones diarias, en las noticias, en las canciones, en las opiniones de quienes nos rodean. Y lo más peligroso es que no toda voz que parece espiritual proviene realmente de Dios. Hay un ruido espiritual creciente, y en medio de tanto barullo, muchos cristianos se han confundido, se han perdido, se han desviado. Pero la buena noticia es: Dios nos ha dado un arma poderosa contra el engaño, su sabiduría. La sabiduría divina no solo nos guía hacia la verdad, también nos protege de la mentira. En 1 Juan 4:1 está escrito: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia no dice acepten todo, dice prueben, testeen, disciernan, porque no todo lo que brilla viene del cielo, y es aquí donde la sabiduría de Dios se convierte en escudo. Es el filtro que nos ayuda a distinguir lo que es luz verdadera de lo que es solo apariencia. Jesús nos advirtió claramente en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Fíjate bien, aún a los escogidos pueden ser engañados si no están anclados en la sabiduría de Dios. Eso demuestra que la inteligencia natural no basta. La experiencia de vida no alcanza. Incluso asistir a la iglesia o conocer doctrinas no garantiza inmunidad. Solo la sabiduría que viene del cielo puede protegernos del engaño que se disfraza de verdad. ¿Y qué es esa sabiduría? Es la capacidad de ver con los ojos de Dios. Es una sensibilidad espiritual que reconoce cuando algo no concuerda con el corazón del Padre, incluso si parece correcto por fuera. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Comprendes esto? El enemigo no aparece con tridente y cuernos. Aparece con discursos bonitos, con promesas envolventes, con personas carismáticas, con buenas intenciones. Por eso, el discernimiento espiritual se vuelve esencial. Y ese discernimiento viene de la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo desarrollamos ese tipo de sabiduría que nos protege del engaño? Aquí tienes 5 claves espirituales que la palabra nos da. Conocer profundamente la palabra de Dios. Salmos 119:11. Dice: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La verdad es que quien no conoce la palabra será engañado por la apariencia. El engaño solo tiene poder sobre quien no tiene raíz. Recuerda, el enemigo usó versículos distorsionados para tentar a Jesús. Y no venció porque Jesús conocía la palabra y la aplicaba correctamente. ¿Quieres vencer el engaño? Sumérgete en las Escrituras. Lee con oración, estudia con temor. Decide vivir lo que está escrito. Buscar sabiduría con humildad. Santiago 1:5 nos invita. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Pero observa, para pedir sabiduría es necesario reconocer que la necesitas. El orgullo es una puerta abierta al engaño.
Quien cree que ya lo sabe todo, que no escucha consejos, que no se somete a la dirección de Dios, ese está en peligro. La sabiduría comienza cuando admitimos que sin Dios somos vulnerables. Probar toda enseñanza. En Hechos 17:11, la Biblia elogia a los creyentes de Berea porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No es porque alguien tiene un micrófono, un canal, un título o una multitud que está hablando la verdad. Todo debe ser verificado a la luz de la Biblia. Si contradice la Escritura, recházalo. Si distorsiona la verdad, apártate. Si acaricia el ego pero no confronta el pecado, cuidado. Escuchar la voz del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios también se revela a través de la comunión con el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Cuando cultivas una vida de oración, silencio y sensibilidad espiritual, comienzas a discernir cuando algo está raro, incluso si no sabes explicarlo. Eso es el Espíritu alertándote. ¿Cuántas veces has sentido que algo estaba mal, aunque todo parecía correcto? Ese es el tipo de sabiduría que protege antes de que ocurra el daño. Permanecer firme aunque el mundo opine lo contrario. En Romanos 12:2 leemos: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mundo normaliza el error, celebra el pecado y califica de anticuado todo lo que es santo. Por eso quien quiera vivir según la sabiduría de Dios necesita estar dispuesto a ir contra la corriente. ¿Estás dispuesto a decir no cuando todos dicen sí? ¿Estás listo para ser criticado por mantenerte fiel a la verdad? ¿Estás lo suficientemente firme para ser impopular a los ojos del mundo, pero aprobado ante Dios? Si tu respuesta es sí, escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, dame discernimiento para vivir en tu verdad. Decláralo como un compromiso, porque cada día surgirán nuevas formas de engaño. Y solo los que andan con la sabiduría de Dios permanecerán firmes. Mira, el enemigo no necesita destruir a un cristiano de golpe. Basta con desviarlo sutilmente de la verdad. Un poco aquí, una concesión allá, un relativismo más adelante. Y cuando la persona se da cuenta, ya está lejos del corazón de Dios. Por eso, la sabiduría divina es como un guardián espiritual. Te alerta, te jala de regreso, te mantiene despierto. Y aquí va una advertencia del cielo. Cuidado con el Evangelio, sin cruz. Cuidado con el Evangelio que promete comodidad, pero no llama al arrepentimiento. Cuidado con mensajes que alivian la conciencia, pero no transforman el corazón. Jesús no vino solo para bendecirte, vino para salvarte. Y la salvación pasa por transformación, por renuncia, por una nueva vida fundamentada en la verdad. Si algo no te lleva más cerca de Dios, te está alejando. Y si te está alejando, no viene de Dios. Hoy, el Espíritu Santo te está llamando a una decisión. No es tiempo de distracción, no es tiempo de vivir en automático. Es tiempo de vigilar, discernir, elegir la verdad, aunque duela, recuerda. El engaño puede ser cómodo al principio, pero el precio será alto al final. La verdad puede doler al principio, pero libera, sana, transforma y lleva a la vida eterna. Como dijo Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la sabiduría de Dios siempre te conducirá a esa verdad. La sabiduría que conduce a la vida abundante, el camino espiritual de un cristiano, no está hecho solo de momentos de éxtasis o revelaciones profundas. Se construye día tras día con elecciones fundamentadas en la sabiduría de Dios.
¿Te has detenido a reflexionar por qué Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Esa abundancia que Él ofrece no se mide por bienes, aplausos o conquistas humanas. Es una abundancia que comienza en el espíritu, se manifiesta en el alma y alcanza todas las áreas de la vida, incluso en las dificultades. La verdadera sabiduría de Dios no te aparta de las luchas, sino que te fortalece en medio de ellas. Te sostiene, te dirige, te levanta cuando piensas que no lo lograrás. Te enseña a ver oportunidades donde el mundo solo ve desesperación. Transforma pérdidas en crecimiento y desiertos en puentes de intimidad con Dios. Cuando comienzas a vivir por la sabiduría de Dios, tu mentalidad cambia. Dejas de preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Y comienzas a decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Ese es el secreto que muchos aún no han entendido. La sabiduría de Dios no elimina las tormentas de tu vida, pero te enseña a atravesarlas sin naufragar. Mira lo que dice Proverbios 3:13-18. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Lo percibes? La sabiduría divina es el mismo árbol de la vida, es fuente de paz, prolonga tus días con propósito. Llena tu vida de frutos que permanecen, pero esa sabiduría solo habita donde hay relación con Dios. Es imposible tener sabiduría del cielo sin tener intimidad con el Padre, porque esa sabiduría no es una fórmula, es fruto de convivencia, de permanencia, de comunión constante. Jesús mismo dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sabiduría, por tanto, es fruto de la permanencia. Permanecer cuando todo va bien y cuando todo parece desmoronarse. Permanecer cuando las oraciones son respondidas y cuando el cielo parece estar en silencio. Permanecer cuando el corazón entiende y cuando solo confía. La vida abundante prometida por Jesús no es ausencia de dolor, sino presencia de dirección. Es vivir con sentido, con fe, con firmeza. Es saber que cada paso, cada lágrima, cada renuncia está generando algo eterno. La sabiduría de Dios no te lleva al lugar más fácil, pero siempre te conduce al lugar más seguro. Tal vez has estado buscando muchas respuestas. Tal vez has intentado vivir por tu propia fuerza. Tal vez estás cansado, frustrado, sintiéndote sin dirección, y el Espíritu Santo te dice, vuelve al centro de la voluntad de Dios, vuelve a la sabiduría del cielo, deja de lado los consejos superficiales, las opiniones inestables, los atajos que solo te hieren. Vuelve a oír la voz que te creó, vuelve a confiar en la palabra que no falla. ¿Quieres vivir la plenitud que Dios tiene para ti? Entonces, haz de la sabiduría del cielo la base de tu vida. Aquí tienes 5 pasos espirituales prácticos que pueden transformar tu caminar a partir de hoy. Comienza el día buscando la voz de Dios antes de oír al mundo. Escucha al cielo. Separa los primeros minutos de tu día para oración y meditación en la palabra. Aunque sea simple, aunque sea breve, comienza con Dios. Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Ora por sabiduría todos los días, no confíes en tu capacidad. Confía en la gracia que viene de lo alto. Santiago 1:5 afirma, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios.
de esta oración un hábito. Señor, dame sabiduría para decidir, para hablar, para reaccionar, para vivir. Camina con quien busca la misma verdad. Las compañías espirituales moldean nuestra visión del mundo. Proverbios 13:20 enseña: el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Conéctate con personas que te acerquen más a Dios, no que te alejen de la verdad. Practica lo que aprendes, no acumules conocimiento. Transfórmalo en acción. Mateo 7:24-25 muestra que la práctica es lo que sostiene la casa en la tormenta. Toda palabra que no se vive se vuelve peso, pero toda palabra obedecida se transforma en cimiento. Comparte la sabiduría que has recibido, no la guardes para ti. Sé canal de la verdad. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Envía este mensaje, esta palabra, este principio a alguien que sabes que lo necesita. Puede ser el instrumento de Dios para despertar otra alma. Ahora detente un momento y reflexiona. ¿Has estado viviendo según la sabiduría de Dios o según los patrones de este mundo? ¿Has estado buscando agradar a Dios en cada elección o solo siguiendo tus deseos? ¿Has dejado que Dios guíe tus caminos o has decidido por tu cuenta sin consultar al cielo? Si esta palabra ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios con sinceridad y fe: Señor, elijo vivir según tu sabiduría. Escríbelo como un compromiso. Decláralo como una alianza. Y recuerda, Dios honra a los corazones que se entregan por completo. Porque cuando eliges vivir por la sabiduría de Dios, estás diciendo: Señor, renuncio al control, confío en tu dirección, dejo de vivir por impulso y empiezo a vivir por fe. Y es en ese lugar, en el centro de la voluntad de Dios, donde experimentas la verdadera abundancia, una abundancia de paz, de propósito, de dirección, de presencia, de favor. La sabiduría de Dios es un regalo, pero te corresponde a ti buscarla, guardarla, practicarla. Hoy, el cielo está extendiendo ese don sobre ti. Recíbelo, decídelo, vívelo. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está haciendo algo especial en tu vida. No ignores este llamado. La sabiduría que viene de lo alto no es para ser admirada de lejos. Es para ser vivida día tras día, con fe, con entrega y con valentía. Hoy has recibido principios que pueden cambiar tu historia, pero ahora la decisión es tuya. Eliges vivir en la sabiduría de Dios o seguir caminando solo. Si este mensaje habló contigo, compártelo con alguien que necesite una dirección espiritual. Tú puedes ser el canal que Dios usará para transformar otra vida. Y si quieres seguir recibiendo palabras profundas como esta, suscríbete ahora al canal Sabiduría Divina. Aquí encontrarás enseñanzas bíblicas, revelaciones edificantes y mensajes que fortalecerán tu fe todos los días. Dios te bendiga. Y recuerda, la sabiduría divina no está lejos. Comienza cuando decides caminar con Dios.